actualidad, para lo importante y notorio. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Tenemos aquí un invitado deluxe. Muy conocido en la sociedad dominicana, amigo nuestro, el doctor Julio Curi, que es doctor en Derecho, con una maestría en Derecho Procesal Civil, especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos, especialidad en Derecho Constitucional y Amparo. Fue profesor de Procedimiento Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y fue asesor jurídico del presidente de la República. Pero todo el mundo conoce a nuestro invitado. Julio Curi, bienvenido a Paneo Semanal. Empezó a estudiar muy joven, porque él es jovencito y tiene toda esa... Sí, es joven que nosotros. Y se mantiene bien, además. Mantiene, hombre, está nítido. Parece Julio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a entrar en materia de una vez, Julio. No, la reforma, ¿verdad? Claro. Pues danos tu opinión, Julio, sobre el tema de la reforma que ha planteado el presidente de la República, en el sentido de, ¿es necesaria una reforma constitucional en este momento? Los planteamientos que ha hecho el presidente sobre los temas que le preocupan. Ha hablado del fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, y creo que ha incluido la justicia, no solamente el Ministerio Público, sino la justicia en sentido general. Y ha hablado también de la necesidad de establecer candados constitucionales. Cuando se habla de candados, yo pienso de, supermayoría, mayorías extraordinarias, procedimientos especialísimos, cláusulas pétreas, o sea, esa caja de herramientas que se tendría, pero que al final termina cuestionando si el poder constituido en asamblea tiene o no facultad para incluso modificar eso. O sea, la eficacia real y efectivamente de eso, si es un elemento meramente cosmético para proyectar, digamos que alguna postura, ¿no? Entonces, un poquito tu opinión sobre la pertinencia y la necesidad de una reforma constitucional, tomando en cuenta que tenemos una constitución prácticamente nueva, que no ha sido desarrollada, que es la constitución del año 2010. A ver, necesidad no tenemos, pero pertinencia de tocar algunas normas de la Constitución, yo creo que sí. Por ejemplo, pudiera decir que yo estaría de acuerdo con unificar las elecciones. No, me parece que es un gasto excesivo, innecesario, separarlas, sobre todo las municipales, que no concitan ningún interés en la población. Pero más que nada, reformas orgánicas. Nosotros nunca vamos a tener un poder judicial independiente mientras el Consejo Nacional de la Magistratura esté conformado de la forma en que ha sido concebido por el constituyente. Tener simplemente tener la presencia ahí dentro de tantos actores del sistema político, de algún modo u otro hinca de rodillas al Poder Judicial, que tiene que someterse a ese poder, a ese órgano constituido por poderes públicos para acceder a las altas cortes. Y eso ya lo hemos visto, incluso hasta apostando por una persona que se creía que era, no voy a mencionar nombres, afín a un determinado partido o candidato o político, perdón. Hemos visto cómo le volvió las espaldas, porque en definitiva se le teme al poder de turno, a las consecuencias que puedan derivarse de algún enojo, resentimiento, o lo que fuese, de él manda más. Y ustedes saben a qué me refiero y a quién me refiero. Sí. Entonces, repito, hay modificaciones que se le pueden hacer para mejorar el texto sustantivo, pero necesarias en este momento no. Ahora, por lo que el presidente de la República ha venido abogando en más de un escenario es por agravar la mayoría necesaria para modificar el artículo 124 de la Constitución.
Es decir, para que en lugar de las 2/3 partes de la mayoría absoluta de ambas cámaras, que sería la que se requeriría hoy de conformidad con nuestra Constitución para modificar esa norma, no sé, tal vez a las 3/4 partes. Cosa que hoy en día tiene el presidente de la República. Las 3/4 partes Pienso de ambas sí. cámaras. No, Sí. tiene 140 de 192, no son las 3/4 partes. Pero La otra cuarta parte de la matrícula que tú te refieres, o sea, que es un régimen similar al tema de las áreas de la reducción de áreas protegidas, que se requiere 2/3 partes de la matrícula, no del quórum de la asamblea, y que es una especie de superprotección que hay, igual que las modificaciones que versen sobre el régimen monetario y financiero cuando no provengan de la autoridad monetaria o del Poder Ejecutivo, que se requiere una supermayoría también para eso. Más o menos yo creo que eso es lo que estarían intentando, pero yo he escuchado incluso que están intentando o algo de lo que se pretende proponer es que para modificar el 124 haya la necesidad de un referéndum, incluirlo en el Eso podría ser. Eso pudiera ser. Y es discutible que bajo la redacción actual del 143 serían las 3/4 partes. O sea que le faltarían 3 diputados que se consigue rápido. Hay gente que se le predican los ideales de Duarte Sánchez y Mella y todo ese tipo de cosas, la gesta de Luperón y demás. Pero se convence rápido. El modelo presidencial ideal que se ha concebido al menos de un tiempo a esta parte, sobre todo después que Franklin Delano Roosevelt agotó 4 periodos o 3, pero ganó el 4, es el de 2 periodos o al menos el derecho a una repostulación consecutiva. Y yo estaría de acuerdo en que por el momento puede ser el mejor. Bueno, la por el momento. Ahora bien, la verdad de hoy no se le puede imponer a las generaciones de mañana. Claro. Y entonces cuando se dificulta la posibilidad de la facultad del constituyente de introducirle cambios a ese esquema que podría ser el pertinente, el mejor hoy, estamos haciendo esas cláusulas que hoy, qué sé yo, un tanto intangibles, y les estamos imponiendo a las generaciones futuras la voluntad del constituyente de hoy. Y eso no sería justo. No, y sí, no me parece que... Igual habría que ver, porque en todas partes eso se regula, pero se supone que el constitucionalismo dominicano está basado en un sistema de valores, entre ellos, ¿verdad?, la democracia, ¿verdad?, como valor fundante, ¿verdad? Sí, el principio democrático. El principio democrático. Que se asfixia cuando las mayorías requeridas tornan en ilusoria la posibilidad de la modificación. Correcto, a eso voy. Entonces, prácticamente se pensaría que se requiere el concepto absoluto de una sociedad, cuando eso sería prácticamente... O sea, hay una discusión de fondo desde el punto de vista filosófico sobre si real efectivamente tenemos que atar, como tú dices, a las futuras generaciones en una trampa argumentativa. Sobre todo, además, lo que tú señalabas sobre el poder que ejerce el Ejecutivo en los demás poderes del Estado, no solo lo hacen en el judicial. Lo que pasa es que como el Congreso está compuesto por partidos políticos, entendemos que es legítimo quizá que el Ejecutivo asuma un control prácticamente absoluto del Congreso y lo convierta prácticamente en un sello gomígrafo, ¿no? Pero lo cierto es que no, que es otro poder del Estado. Y hay y sobre todo en la democracia dominicana, que en los últimos tiempos ha optado por darle una mayoría prácticamente absoluta al Ejecutivo en el Congreso, hay una práctica totalmente, un hiperpresencialismo con una cultura además muy autoritaria, arraigada de la fundación de la República, o sea, un tema cultural en nuestro país, que evidentemente ha mejorado poco a poco, pero hoy en día, por ejemplo, yo tengo mucho temor. Bueno, soy un senador que participó de un congreso hasta el 16 de agosto de este año, mayoritariamente del partido de gobierno, como ha tenido como ha habido otros, pero el de ahora es una cosa, mira, tiene hasta las 3/4 partes, una mayoría que ni siquiera
O sea que se supone que la Constitución ha reservado para temas especialísimos, como el caso de la disminución de las áreas protegidas, que es la 2/3 parte de la matrícula. De la matrícula. O sea, esa mayoría ni siquiera existe en la Constitución Dominicana. Y el Ejecutivo se ha alzado en el marco de esa cultura autoritaria con ese poder absoluto. Y hay una incapacidad en los gobernantes de nuevo cuño, en Latinoamérica, Bukele, Noboa, de gobernar sin contrapeso. O sea, es como si tener contrapeso de repente fuera malo para la gobernanza de los países, cuando debería ser lo contrario. Debe haber un mayor check and balance. Exactamente, para lo que fue considerado. Ahora, check and balance. te pregunto, en el caso del Ministerio Público, yo siempre he dicho que con la ley, a través de la ley se puede fortalecer la independencia del Ministerio Público. Bueno, a menos que querramos que el Procurador General de la República sea electo en elección popular, por ejemplo, que sería el extremo de la independencia, ¿verdad? En el tema de la elección, pero creo que hay elementos que se pueden avanzar desde el punto de vista legislativo que no requerirían de algo que da miedo. Abrir la Constitución da miedo, porque vivimos también en una cultura de desconfianza. Siempre se entiende que hay un as debajo de la manga, que hay una segunda intención, que hay un deseo de provocar un escenario más allá de lo que se dice. Entonces, incluso hay la discusión de si la ley que declararía la necesidad de reforma, los temas que plantee la ley son un límite para el ejercicio de la Asamblea. No lo son. No, pero hay esa discusión de si lo son o no lo son. Porque el otro argumento es que la Asamblea se tiene que someter a los procedimientos formales que se le ha establecido para el ejercicio de su función, en este caso de reforma. Y que solo así sería democrático el ejercicio, que no se le puede dar también hay esa postura, ¿no? Y otros, como tú, que entienden que la Asamblea tiene todas las libertades, porque ya está constituida en Asamblea Revisora. Sí, pero si fuera cualquier otro órgano, estaría sometido al principio de vinculación positiva. Es decir, solo pudiera hacer aquello que expresamente la norma le permite, para lo que está habilitada, en base a un precepto normativo, que es contrario a lo que nos regula a nosotros, que estamos sometidos al principio de vinculación negativa. Es decir, podemos hacer todo aquello que la ley expresamente no nos prohíba. Correcto. Ahora, tratándose de una Asamblea Nacional Revisora, ellos gozan de un poder soberano reconocido por el propio texto supremo para introducir las modificaciones que entiendan necesarias. No necesariamente cohibidos como si se tratase de un corsé ceñido al cuerpo por la ley que declara la necesidad de la reforma. Esa es mi opinión. Incluso pudiese bueno, ya una pregunta eminentemente jurídica y que estamos en un debate, y además con una persona que tiene la capacidad de los conocimientos. Pudiese incluso pudiese incluso entrar la Asamblea en una reforma de lo que se ha denominado la cláusula de intangibilidad o cláusula pétrea, como también se le ha llamado, que en el caso dominicano la única que yo identifico es la de la forma de gobierno. Sí. En el sentido de que nos obliga a una forma de gobierno republicana. Porque lo democrático y lo demás está dentro del marco del sistema de valores, ¿no? Del Estado social y democrático de derecho, pero parecería que no pudiésemos transitar hacia un sistema parlamentario, por ejemplo. Sí, es así. Esa es la única cláusula pétrea que yo también identifico en la Constitución. Pero hasta eso yo creo que pudiese modificar la Sí, Asamblea. lo pudiera hacer. Lo pudiera hacer porque entre nosotros no así en otros países de la región, pero entre nosotros prima el criterio también equivocado de que primero la Constitución puede retroactuar. Eso no está previsto en ninguna parte. Eso fue una invención de la Suprema Corte de Justicia de Contín Aybar cuando a Joaquín Balaguer se le recortó el periodo de gobierno 94-96 después de haber sido electo con ocasión de una acción directa en inconstitucionalidad que contra la ley de la reforma misma presentó el extinto Ramón Pina Acevedo.
y para buscar una salida al dilema que planteaba aquel recorte del periodo ya configurado por el voto popular mayoritario, digamos, entre comillas, porque ciertamente menudearon las evidencias de fraude de aquel proceso electoral, se estableció en aquella decisión de la Suprema Corte de Justicia, que entonces tenía el control de la constitucionalidad, de que el constituyente podía volver atrás y desconocer situaciones o modificar situaciones ya firmes en base a legislaciones anteriores. Entonces, eso, la conformación originaria del Tribunal Constitucional lo hizo suyo, ese criterio, que no es compartido por muchos tribunales y cortes constitucionales de la región, que sí entienden que la Constitución puede ser inconstitucional y que el Tribunal Constitucional, aún como un órgano público, puede declarar la inconformidad constitucional de las reformas constitucionales. Bueno, el asunto es que ahí viene otro juego de argumentación, porque cuando tú ves las competencias del Tribunal Constitucional no están declarar la inconstitucionalidad de la solamente Constitución, es de podría los actos de menor jerarquía. De menor jerarquía. Ahí, con relación a la Constitución. Con relación de cara a la Constitución que esté vigente por el principio de supremacía. Yo tuve una discusión en el Congreso con ese tema, con jueces que ya salieron del Tribunal Constitucional en un panel que se celebró allá. Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el Congreso es infractor constitucional por las omisiones legislativas, es decir, los mandatos constitucionales que establecen la adopción de determinadas normas, que son expresos, pero hay implícitos también, evidentemente, que se podrían derivar de la interpretación constitucional. Y nos estableció 2 años para suplir algo que para mí es nunca plenamente realizable, dotar a la Constitución de todas las leyes necesarias para su aplicación plena. Por el mismo carácter dinámico que tiene la aplicación de la Constitución. Decía yo que el tribunal no tiene capacidad de establecer ese plazo porque la Constitución no nos los estableció, y que incluso la formación de la ley está sujeta a un conjunto de reglas que no están sujetas a interpretación, sino que son reglas formales de procedimiento de cómo, y a dinámica cómo se forma propia, la ley. Y a dinámica propia del sistema democrático. Entonces ahí, ¿qué decía yo? Bueno, el tribunal se ha sobrepasado de su atribución, ha entrado a la Constitución y ha establecido un plazo que la Constitución establece. Es que el tribunal no puede mandarte a legislar porque si la ley no se aprueba. No, ni pudiese interpretar la Constitución con relación a la propia... Mira, José Liceo, te quiero leer la parte capital del artículo 184 para llevarte la contraria en torno a la capacidad que tendría el TC de anular una reforma constitucional. Dice la propia Constitución en esa norma, ¿no? Habrá un tribunal constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional. Supóngase, por ejemplo, que... No, y si se violan procedimientos formales, yo entiendo que sí. Claro que sí. Sí, pero solamente ahí. Sí. Solamente ahí. Si se modifica sin mayoría, sin la ley de reforma, si la modifica quien no tiene la potestad, pero... Porque entonces no sería democrática. Pero es el contenido, o sea, en cuanto al contenido, aquí es para el orden. Sí, bueno, ¿qué vamos a entender por ese concepto tan Exactamente. indeterminado? Orden constitucional. Ahora, O sea, volviendo... aquí somos 3 abogados, hay 4. Sí, ese es el problema. Pero volviendo al tema de ¿cómo tú crees que el presidente debe abordar este proceso? Es decir, la última reforma constitucional, importante porque al final la del 15 fue modificar el 128 para permitir la reelección, fue la del 2010 y conllevó un proceso, ¿verdad? Se estableció una comisión. Primero se hizo unos estudios con unos españoles que vinieron, ¿verdad? Y establecieron una serie de criterios, se publicaron una serie de trabajos y luego se nombró una comisión presidida por don Milton Ray Guevara, con notables juristas constitucionales que produjeron una propuesta de reforma y bueno, eso se sometió al Congreso. Naturalmente, reconocemos que el presidente de la República está planteando algunos aspectos que deberían ser reformados y que en el 2010 se adoptó una constitución totalmente nueva.
Pero, ¿qué opina Julio Curi de cuál debería ser el procedimiento para discutir esto, para introducir esto al conocimiento del Congreso y con qué debería contar esta reforma que se está planteando o esta discusión que derivaría en una reforma? Bueno, no cabe ninguna duda de que a partir del 16 de agosto el presidente no necesitaría consenso político porque tiene la mayoría requerida que la Constitución exige para, sin necesidad de dialogar con los partidos de oposición, imponer las reformas que entienda. Ahora, eso no basta. Él necesita un consenso social, porque aparte de la representatividad que él pueda tener o su partido, hay un sector también fáctico, social, que tiene derecho a opinar sobre esas reformas. Y yo creo que más tarde o más temprano él entenderá que no es conveniente lo que pretende. El llamado candado, que es un término que utilizó en algún momento Leonel Fernández y que se ha popularizado, que es el blindaje, ese agravamiento de la mayoría calificada, para, por razones políticas coyunturales, imponerle una especie de camisa de fuerza a las generaciones venideras para que no se puedan dar el modelo presidencial que ellos entiendan en base a la realidad social del momento. Quizás nosotros no estemos ni siquiera vivos. Yo abogo, o sea, defiendo las cláusulas pétreas siempre y cuando sean las que preserven el sistema, pero no un modelo, una fórmula presidencial, porque es probable que en 10, 15 años, qué sé yo, no convenga la relación sucesiva. El derecho a la repostulación consecutiva, que nosotros, quiero que sepas que ese artículo 124 en el 2015 fue pésimamente redactado y también lo fue el transitorio 20º. Y es decir, aparte de repeticiones innecesarias que hacen difícil su entendimiento, el derecho que tiene un presidente en ejercicio es optar por la repostulación. Si opta y pierde, distinto a Estados Unidos, que fue el modelo que se quiso calcar, pero por la prisa, la celeridad con que se llevó a cabo aquella modificación no se hizo así, pierde por siempre ya su derecho a aspirar a la primera magistratura de la nación. Esa es una discusión también entre abogados, entre juristas que entienden que aun cuando sucedió como en el 2020 con Donald Trump, si, por ejemplo, el presidente Luis Abinader hubiese sucumbido en este certamen electoral, hubiese podido aspirar en el 28, y no es así. Ya la consecuencia jurídica, el anatema que trae consigo esa norma... Tanto es así que el único que puede repostularse es el presidente de la República, una facultad exclusiva del que ejerce en ese momento el cargo de presidente de la República. Sí, y dice optar, no dice ser presidente, ni agotar un segundo mandato. Y incluso lo plantea con el elemento temporal de que tiene que ser consecutivo, optar, y luego le meten nunca jamás. O sea, eso para mí no tiene discusión. No lo dice la de ahora, lo decía la del 94, el nunca jamás. Bueno. Y otra crítica que hago es que en el 20º únicamente se retroactuó para contabilizarle a un presidente. Porque si fuera nunca jamás sería siempre, ¿verdad? Es lo mismo. Nunca jamás, es siempre. Exacto. Sí. Nunca más. Ese sí es un sintagma que pudiera ser aceptado. Yo decía que el constituyente del 2015 fue selectivo al retroactuar, porque como que quería atrapar en la imposibilidad del derecho a optar por un tercer periodo consecutivo o de aspirar a una segunda repostulación a un presidente, habiéndosele contabilizado el periodo 2012-2016, para respetar el derecho de igualdad, debió haber hecho lo propio con otros 2 expresidentes que habían intentado también la repostulación consecutiva. Pero únicamente dejó atrapado en la consecuencia del 124 al presidente de entonces. Yo recuerdo que tú tuviste muchas posiciones. Que ahora, un tema también a discutir pero ejerció su derecho a repostularse. Sí, pero contabilizándose uno que escapaba de la reforma, o sea, a ver, la eficacia de una reforma... Danilo Medina. Sí, la eficacia de una reforma constitucional... Se postuló en el 12. Sí, ya... bajo el marco del 124 del 12, sí, que no establecía repostulación.
consecutiva. Consecutiva. Sí. Exacto. Se postuló en el 16 bajo la reforma del 15. Que sí establecía la repostulación consecutiva por un periodo. Pero se está repostulando. Porque sí, solamente el presidente de la República puede optar. Sí, pero el transitorio es lo que da un salto atrás. Sí. Para dejarlo él atrapado en la consecuencia del 124. El transitorio era necesario totalmente. No, si se quería impedir que él optara en el 2020, era necesario. ¿Verdad? Ahora, lo que pasa es que únicamente retroactuó con respecto a uno que se encontraba en el mismo patrón fáctico. Ahí yo tengo una discrepancia con esa interpretación, porque en el 15, cuando entró la Constitución nueva, ¿qué dice el artículo? El presidente de la República podrá optar por un segundo periodo consecutivo. Entonces, solamente el presidente de la República es el que puede ejercer eso, y Danilo era presidente en el 16. Sí, pero el artículo 110 no distingue qué tipos de leyes. Dice, la ley solo surte efecto para el porvenir, y no retroactúa excepto en 2 casos, que no vienen al caso. Entonces, lo que hizo el transitorio fue atribuirle efecto retroactivo a su modificación del 2015, pero con respecto de uno. Es que la lógica de la Constitución no es la misma, que la ley es un texto normativo. Incluso el planteamiento es que la Constitución, cuando tiene disposiciones que parecerían contrarias, se reputan como excepciones a la disposición constitucional con la cual esté esa disposición que se esté comparando, que esté chocando, ¿no? O sea, sería una excepción. O sea, tú no puedes aplicarle una norma constitucional a otra norma constitucional para decir que es para invalidar una. Les voy a decir una cosa. Nosotros también hemos estado equivocados con el asunto de la eficacia de las reformas, porque hemos creído que cuando se modifica una constitución es posible liberar de las consecuencias jurídicas que ya han recaído sobre situaciones jurídicas determinadas, hechos, como si no existiesen. Por ejemplo, en el 2010, cuando se modifica la Constitución y se establece el periodo único, ¿no? Sin derecho a la repostulación, yo les pregunto, ¿y en base a qué nosotros hemos llegado a la conclusión de que Leonel Fernández o Hipólito Mejía podían volver a aspirar a la presidencia? Si ya ellos, ambos, habían ejercido el derecho a la repostulación consecutiva, y las consecuencias de las constituciones de entonces vigentes ellos habían quedado atrapados en esas consecuencias. Por esa misma concepción de que de la retroactuación de la Constitución. Sí, de que hace tabla rasa, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, porque tenemos que ir a una pausa ahora, pero te voy a hacer te voy a dejar esa pregunta ahí. Si se modifica ahora la Constitución, ¿el presidente Abinader puede optar por otro periodo? No, yo no creo. No, en mi posición, yo estoy en completo desacuerdo con esa teoría. Bien, eso lo vamos a desarrollar cuando volvamos de la pausa. Porque el abogado te vea. Claro, a Luis lo tenemos de castigo aquí hoy. No, yo estoy aprendiendo. Pero bueno, vamos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante.